Claro, qué interesante. Pues sí, porque muchos de nuestros amigos se van a preguntar que ahí justamente cuando nace la Normal de Chalco, nacen estas grandes oleadas de pensamiento y que al final de cuentas fueron conformando el perfil de egreso. Así es. Pero bueno, fíjate que un elemento, pues posiblemente el inherente, ¿no?, al perfil de todos los maestros, particularmente de los que egresan de la Normal de Chalco, es referirnos a esa idea de método. Yo creo que cuando nuestros maestros, particularmente hablo de 62, 64, tus maestros se fueron enseñándoles a ustedes acerca de estas ideas del orden, entiéndase que en la naturaleza, en la vida, en el contexto hay un orden, que tenemos los seres humanos una ansiedad por conocer la verdad y la verdad necesariamente requiere un orden y a la par está la palabra método. Claro. ¿Qué nos podrías compartir acerca de esas ideas de método, particularmente las que fueron aplicadas a la lectoescritura? Sí. Primero quiero mencionar algo del método en lo general. Realmente, el método que nosotros captamos en nuestra formación inicial, y estaba de moda además, era el método científico, establecido por René Descartes. A mí me encantaba y me encantó mucho ese método porque después, valga el comentario, cuando fui maestro de normales, establecía criterios sobre método y procedimientos. De tal manera que el método científico, pues es uno solamente. Sin embargo, en educación, método para esto, método para la lectoescritura, método. Y sin embargo, Descartes estableció con toda la claridad del mundo, método son los pasos que se siguen, etcétera, etcétera. Y tiene sus procesos que son analíticos y sintéticos. De tal manera que en los procedimientos analíticos, bueno, pues se llega a un análisis. En los procesos sintéticos, pues se llega a la síntesis. De tal manera que yo sí estoy en el sentido de que todo lo demás que conocemos son procedimientos. Porque métodos como tales, pues sí, cierto, siguen una ruta, siguen un camino. Sí, así es. Pero método es uno nada más. Aun cuando se ha aceptado que se le llame método a muchas cosas. ¿Cómo? Bueno, como el método de este señor, hombre, es religioso además. El silabario de San Miguel. El silabario de San Miguel. Tal vez. Este silabario de San Miguel se empezó a aplicar con mucho éxito, pero la situación era la obligación. La obligación de tenerlo, de que los chicos aprendieran en su época, por supuesto, y que se daban condiciones muy especiales, ¿no? Pero no tuvo todo el pegue que debería de tener. Tal vez hasta por la misticidad del nombre, ¿no? Seguramente en todo ese conflicto de pensamiento liberal, seguramente. Pero bueno, después continuó el... Primero, adelante. Sí, primero es una situación que sume a los chicos en la individualización. Lo hace muy individual. Luego es de una marcha sintética, no analítica. De tal manera que a los chicos se les hace aburrido ir viendo parte por parte hasta que llegan a un todo. Otros pensadores que mencionaremos quizá más adelante dicen, es que el niño escucha palabras, no escucha a, u, ei. De ahí que viene el cambio, ¿no? Silabario, ya se van a otra situación. De tal manera que
cuando se empieza a aplicar el método de Rebsamen, el maestro suizo que viene a Jalapa a dirigir la escuela normal, ya se da un salto muy grande. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí el método que se aplica es de marcha sintética. ¿Por qué? Porque se le llama de palabras normales. De tal manera que cuando los niños pronuncian algo significativo para ellos, tiene un impacto. Y si al pronunciarlo tiene la imagen, pues el niño tiene una visión completa. Y ahora luego van de la palabra a la sílaba y de la sílaba a la letra. En su parte inicial, este método tiene 38 cuadros, nada más para el primer grado y en su etapa preparatoria. Hay algunos compañeros que dicen, no, yo el método lo sé de pe a pa. Pero no es cierto, la mera verdad es que es un método de mucha paciencia, de mucho trabajo, porque hay que hacer mucho material. Esos 38 cuadros van de la palabra a la sílaba y de la sílaba a la palabra. Ya, sí. Ahora, tiene una característica este método porque lo hace simultáneo. Es decir, la simultaneidad consiste en darle al alumno tanto la visión de palabras, sílabas, letras, como los ejercicios para aprender a escribir. Los ejercicios, ya cuando dominaban una vertical, una horizontal, líneas cruzadas, la parte de las líneas curvas, y generalmente eran acompañadas de una rima. De tal manera que a los niños no solamente les hacía agradable, sino que jugaban, ejercitaban la vista y tenían la posibilidad de conocer nuevas palabras. Rebsamen, seguramente que un poquito contrario a nuestro connacional Torres Quintero, que fue silábico. Una de las primeras cosas que se fijaron es que los niños no hablan por sílabas. Y que aparte de que era aburrido, entorpecía un tanto cuanto la lectura, porque los niños deletreaban. Sin duda cabe que Enrique fue de los maestros que dirigieron normales, una normal, la de Jalapa, que dieron base fundamental a los métodos globalizadores. Porque los métodos globalizadores, si bien es cierto que no parten de una palabra, sí es cierto que parten de una ilustración. Esa ilustración, bueno, Freinet, otro pensador, Pestalozzi, que son los poquitito antecesores ya que dieron fuerza a los métodos globalizadores, establecen con mucha precisión el hecho de darle a los niños una ilustración, un paisaje, un oficio, carpintero, y todo lo que conlleva en una carpintería y qué es lo que tiene, para qué sirve, de qué está hecho. Todas estas cosas con su enunciado al pie de la ilustración vienen a formar las cuestiones globalizadoras. Un poquito antes de las cuestiones globalizadoras, pues estuvo la cuestión ecléctica que no dio mucho resultado.
pero que para muchos lo ocupan como una salida muy simple, muy sencilla para tratar de interpretar lo que hacen, ¿no? Así es. El eclecticismo tuvo éxito porque recortaba muchas de las partes de trabajo que deberían de realizarse para que el niño tuviera una visión completa. Por eso es que con el eclecticismo, si bien es cierto que se invita a la lectura a los niños, es bien cierto que no tienen la claridad completa de las cosas. ¿Por qué? Porque los llevaban a las abstracciones. Y se les decía en una plática generadora, decían, el mar es azul y por él navegan los barcos, aunque los niños nunca habían visto el mar, ni tampoco un barco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a los niños no se les da el objeto y la palabra. Por eso los métodos eclécticos, pues a lo mejor a muchos les tocó ese método, pero carece de muchas situaciones fundamentales para el desarrollo del pensamiento del niño. Y te acordarás seguramente el consecuente, que fue el método global de análisis estructural. Así es. Que nos pudieras comentar un poquito acerca de esa parte también que les Uno tocó de a los ustedes. señores, John Dewey, con su trabajo para la sociedad, o para que sustentasen a la sociedad las escuelas, o que la sociedad permaneciera en un avance continuo, ¿verdad? Fue el que estableció con estos métodos la parte fundamental. Aunque no se llamaba método global de análisis estructural, sí es cierto que él dijo, los niños observan de manera sincrética. Así es, el todo. Es decir, un todo. No obstante que él estableció ese criterio, centraba su método para que fuera apoyando al desarrollo de la sociedad. Es decir, él fue uno de los primeros que también sustentó un método que estableciera un criterio para que se incorporara a los niños al trabajo. Por eso lo criticaron tanto a John Dewey. ¿Por qué? Bueno, porque decían, bueno, es que ya quiere que los niños se hagan trabajadores. Pero no era la intención. Sí, claro. Porque John Dewey solamente hizo su trabajo para que la sociedad se mantuviera. A mí me llama mucho la atención que lo hayan criticado tanto por haber creado ese método y que se suponía que iba a ser para la cuestión laboral del niño. Pero no fue así. Eso es.